están? Se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de junio del 2024. Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora facilitadora en la unidad curricular Leyes Penales Especiales. Para mí, pues, es grato darles la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Em, Creo que ya me conocen, sin embargo, pues bueno, voy a reiterar quién soy. Soy abogado, em, egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Mi trayectoria pues académica como asesora y profesora universitaria, bueno, iniciado aproximadamente desde el 2005, recorriendo pues diversas universidades de Venezuela. Entre ellas, pues me abrió sus puertas en primer lugar la Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente la Universidad Fermín Toro, la Universidad Bicentenaria de Aragua, convenio con la UNI, mi alma mater, la Universidad Católica del Táchira, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, con quienes estoy actualmente, y con la Universidad de La Rioja en España, que también estoy laborando como directora de trabajo final de máster en este momento. Eh, Esa ha sido en el área académica como docente universitaria, en síntesis. Y como profesional, honestamente ejerciendo mi profesión, bueno, ocupé el cargo de secretaria, asistente y posteriormente juez del Sistema de Administración de Justicia venezolano y estuve pues aproximadamente por 20 años en el Sistema de Administración de Justicia. Como juez estuve 12 años cumpliendo esas funciones de juez, al cual pues me siento muy a gusto, parte de lo que imparto en clases, pues lo aprendí en esa trayectoria judicial, del cual pues estoy eternamente agradecida por mi poder judicial venezolano. ¿Ok? Me separé del cargo por razones netamente personales, por seguir pues mi vocación también y otra de mis pasiones académicas como es la docencia. En estos momentos pues estoy fuera de mi país, estoy pues también sigo estudiando y bueno, aprendiendo otro idioma para poder seguir socializando el conocimiento. Esa es mi breve presentación. Bueno, ahora pues los escucho. Veo que está conectado Carlos Erazo y Jason Ramírez. ¿Cómo están? Saludos, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy Jason Ramírez, soy egresado de la Universidad Católica del Táchira como abogado. Actualmente estoy esperando la decisión del Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta sobre mi especialización en Derechos Humanos, la tesis, esperando la aprobación. Y pues funjo como auditor interno encargado del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Táchira. Y aparte soy voluntario de una fundación de derechos humanos desde 2018. Actualmente pues la coordino, que es Jóvenes por los Derechos Humanos Venezuela en el capítulo Tachi. Qué bueno, doctor. Bueno, un gusto saludarlo y un placer Igualmente, conocerlo. igualmente, Gracias. doctor. Bueno, ¿alguien más que me quiera dar su breve presentación para conocerlos un poco? No. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el plan de evaluación. Ya se encuentra pues en el aula virtual. El plan de evaluación consta de 3 compromisos académicos. Estos compromisos académicos están disponibles desde el día de hoy, 1 de junio, hasta el 29 de junio del 2024, que es la fecha de finalización del curso o de la presente materia. Si bien es cierto, Profe, perdón, cada compromiso académico, ¿aló? ¿de junio o de julio? Junio, 1 de junio al 29 de junio, O sea, al desde final de este hoy. mes. Ok, Sí, señor. Ajá. perfecto, disculpe la interrupción. Tranquilo, doctor. Sí, de este mes, 1 de junio al 29 de junio, o sea, prácticamente pues es un mes habilitada el aula, ¿no?
El aula tiene fechas allí indicadas con respecto a los tres compromisos académicos. Sin embargo, si esas fechas son a los fines de que ustedes pues no se les acumule esos compromisos, esas actividades, pero con el bien entendido que están disponibles hasta el 29 de julio. O sea, que ustedes pueden ingresar en cualquier momento al aula y en el momento que tengan ya la actividad pues lista, lo que hacen es incorporarla, pero está disponible. Y tiene fechas, sí, la primera de ellas hay que entregarla el 8 de junio, posteriormente la segunda el 15 y la última el 29. Si no pueden cumplir con esas fechas, saben que cualquier día lo pueden hacer, eso sí, hasta el 29 o hasta el mismo 29 a las 11:59 de la noche, 23:59 horas militar, que está abierta el aula. Ya a las 12, o sea, del próximo día, del 30 de junio, ya no está disponible. Sin embargo, como estamos en un proceso pues andragógico de flexibilización, yo sé que ustedes pues cumplen otras funciones, como me lo indicó el doctor Jason, pues pudiera en todo caso flexibilizar el tiempo con el bien entendido también de que me comuniquen cualquier causa que, bueno, se les haga un poco complicado cumplir hasta el 29. Yo le pudiera extender uno, cuando mucho 2 días, para la incorporación de las actividades, siempre y cuando pues me lo hagan saber, se comuniquen conmigo y no esperen tampoco hasta el último día para hacerme saber de que no pudieron subir las actividades o le falta alguna, o sea, que también puede ser, ¿no? Entonces, estoy flexible en eso, pero con la comunicación abierta, ¿no? Que sea una comunicación pues efectiva y eficaz para yo poder en todo caso habilitar el aula. El primer compromiso académico pues va a ser un mapa conceptual. Este mapa conceptual, las indicaciones son las básicas, o sea, los mapas conceptuales pues se diferencian de los mapas mentales porque son más clásicos en su estructura, tienen más conceptualización en síntesis y bueno, el más común que se realiza es conforme a las agujas del reloj, el tema principal en el centro y los temas secundarios pues giran alrededor de él conforme a las agujas del reloj. Los mapas conceptuales pues deben tener flechas direccionales y conectores en palabras. Yo soy muy enfática en esto porque a veces se confunden o realizan esquemas o mapas mentales cuando yo le estoy pidiendo un mapa conceptual. Ni un mapa mental ni un mapa conceptual, sino las diferencias notables es eso, flechas direccionales, conectores en palabras y en síntesis. ¿Por qué me gustan los mapas conceptuales? Bueno, eso es una forma tanto para el estudiante como para el facilitador de comprender y de visualizar el contenido. Es en síntesis, tienen que hacer un análisis, lógicamente, leer primero la unidad, verificar de qué se tratan los puntos y hacer como un resumen y plasmarlo en ideas, pero en ideas gráficas. Por eso, pues, es importante. Ese mapa conceptual, pues, consta del 25%. Ustedes inclusive pueden hacer uno, dos, no recuerdo en este momento, creo que fueron dos que les coloqué, que les solicité en 2 cuartillas, 2 o 3 cuartillas. Si la información no les cabe en uno solo, pues lo pueden hacer en otra cuartilla, ¿ok? Siguiendo las órdenes, los mapas conceptuales como tal, pues también deben tener, o sea, todas las actividades académicas, referencias bibliográficas. Es necesario para yo saber de dónde extrajeron la información. Ok, eso con respecto al mapa conceptual. También hay otro compromiso académico que corresponde a un ensayo. Los ensayos en el nivel que ustedes están, pues son ensayos académicos, lógicamente. Los ensayos, pues, tienen también su estructura. Deben contener un resumen, deben contener palabras claves o descriptores y pues ese resumen pues también debe ser en inglés. El ensayo como tal pues cumple unas normas. En Venezuela nosotros seguimos las normas APA. Esas normas, pues la última edición es la séptima, está en el aula virtual, la que manejamos en el IETSE, está en el aula virtual, ustedes la pueden obtener de allí. Igual, pues cumplir con los estándares de los párrafos no pueden ser menos de 8 ni mayor de 10, que esté pues efectivamente justificado, organizado cada párrafo, que tengan congruencia
y coherencia entre sí, se relacionen los puntos. No admito plagio, o sea, copias y pegues de la web. Hoy en día, más con los detectores de plagio que tenemos, pues yo me puedo dar cuenta exactamente hasta del porcentaje de copia que pudieran hacer. Entonces, no admito plagio, pues el estudiante que tenga plagio y en un margen considerable de más del 30%, pues seguramente va a aplazar esa actividad. Eh, Admito coincidencias que son coincidencias, que lógicamente ustedes pueden en un texto, en un párrafo, colocar derechos humanos o citar una ley y demás, pues lógicamente que eso va a tener un margen de coincidencia porque eso va a aparecer siempre en la web. Lo que no admito es transcripciones literales de frases, conceptos, definiciones, características que no son de ustedes. Los ensayos también se diferencian, ¿no? Su notabilidad es porque son disertaciones escritas únicas, auténticas, son procesos de reflexión del estudiante. Por eso tienen que ustedes elaborarlo y producir ese ensayo. ¿Ok? Esos son los lineamientos generales. Pues lógicamente tienen que tener referencias bibliográficas y la incorporación de las citas, sea al final de la cuartilla, con normas APA, las citas casi siempre se hacen al final de la cuartilla, al pie de página, y lógicamente pues también tiene que tener referencias bibliográficas. Hay otro tipo de normas como las que estoy manejando en este momento, que son las normas europeas, UNE ISO 690, que son citas incorporadas en el texto, pero pues a ustedes no les corresponde eso, sino las normas APA. ¿Ok? Eso con respecto al ensayo también tiene una ponderación del 25%. Y por último, como tercera actividad, pues un video donde yo los pueda observar, pueda verificar que ustedes manejan el contenido de la unidad, pueda pues verificar también su presencia, su oratoria y bueno, el manejo del contenido, ¿no? Lógicamente, pues también esos aspectos que se pudieran decir formales, para mí son importantes evaluarlos porque, pues bueno, ustedes son abogados, van a ser futuros maestras, magísters, doctores y demás, y pues también van parte de lo que ustedes pues me van a aportar de manera visual, ¿no? Em, Llamo la atención en esto porque pues he observado exposiciones con los caballeros, sobre todo, con gorras o franelas. O sea, se supone que estamos en un nivel académico alto y pues es cuestión de un poco de prudencia, ¿no? Y de sentido común, de cómo yo me debo comportar y exponer y verme en una exposición académica. Si fuera otro tipo de contexto, lógicamente, pues pudiera aceptarlo, pero bajo esa modalidad, pues no, hay que tener, pues, como les indiqué, sentido común en cuanto a eso. Y pues el manejo del contenido, que es muy importante y es lo más destacado que yo puedo verificar, que ustedes pues manejan el contenido y que yo los pueda visualizar. No me gustaría tampoco pues que sean videos solamente de audio, donde los pueda escuchar y no los pueda ver. No. O sea, preferiblemente que yo los pueda observar, independientemente también de que hagan uso de algún tipo de lámina, sí, PowerPoint y demás dentro de la misma disertación oral, ¿ok? Eso es con respecto a la evaluación. Eso sí tiene pues una ponderación del 50%. Es un poco pues de más porcentaje porque me parece que también necesita o requiere más mecanismos de ustedes para poder elaborar y demás. Y pues tiene una ponderación del 50%. A nivel de posgrado pues se aprueba con 15. Entonces ya saben, o sea, el que tenga menos de 15 pues no aprueba. Ajá, doctor Jason, dígame. Profe, disculpe, ¿y tendrá un máximo de tiempo? Sí, tiene mínimo 3, máximo 7. Eso lo dice allí en el plan de evaluación. Mínimo 3, máximo 7. Lógicamente que se puede pasar de los 7, ¿no? Pero tampoco que sea de 20 ni de 15, o sea, hasta cuando mucho 10, porque lo que ustedes se lo van a hacer en el canal YouTube privado y me van a ingresar en el aula virtual el enlace.
solamente. El enlace me va a redireccionar a su canal YouTube y yo de ahí la puedo observar, porque en el aula virtual pues no admite mucho congestión, o sea, no tiene la suficiente capacidad de subir un video de 3 minutos hasta 10 7, pero sí por el canal YouTube, pero en ese margen. Lógicamente no menos de 3 porque tampoco sería sustancial, pero sí entre 3 y 7 se puede hacer una mini exposición con los puntos básicos y de manera puntual. Y más nosotros los abogados, que eso, hay que ser conciso. Y no es mucho tampoco porque él conforma esa exposición académica, como vamos a empezar a ver leyes penales especiales. Ahí les indiqué cuáles son las leyes que vamos a tratar. Ustedes eligen una de ellas. En el plan de evaluación están los requerimientos, las especificaciones, pero en sí van a elegir una y sobre esa es que van a hacer el análisis de la ley, pues me van a explicar quiénes son los sujetos activos, quiénes son los sujetos pasivos, cuál es el objeto jurídico, el bien jurídico protegido, cuál es el verbo rector, cuál es la finalidad de la ley, o sea, qué protege, bueno, todo aquello que ustedes puedan destacar de manera analítica y en síntesis. Por eso es un margen de 3 a 7, perfectamente lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, eso constituye pues el plan de evaluación. ¿Alguna pregunta con el plan de evaluación? No, doctorita, buenos días, muchas gracias. Buenos Todo días, claro, Carlos. profe. Bueno, me alegra. Bueno, así las cosas, pues vamos a empezar con lo que es la primera unidad. En este caso, pues tengo que hacer una breve refrescamiento de lo que es el derecho penal. El derecho penal como tal es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que le son aplicables, pues, al contexto donde se desenvuelve el individuo. Es muy importante saber y entender que ese derecho penal, pues bueno, sí constituye un todo, pero también se puede subdividir a nivel académico en derecho penal general y el derecho penal especial. El derecho penal general, pues constituye lo que es la llamada teoría del delito y el derecho penal especial ya es la adecuación de una conducta antijurídica a un tipo penal. Recuerden que el delito, en el sentido jurídico, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. En esa definición o conceptualización de lo que es delito, tenemos los elementos positivos y los elementos negativos, que eso pues ustedes ya lo vieron en pregrado y lo vamos lógicamente a contrastar aquí y a refrescar, pero pues de manera muy general, ¿no? Los delitos pues también constituyen comportamientos que producen un grave daño social, contrarrestándose por tanto su realización con penas y medidas de seguridad a fin pues de evitar que la proliferación en la sociedad. Lógicamente que cuando se observa que una persona cometió un hecho delictivo, la sanción o el castigo es, si en todo caso se encuentra penalmente responsable o se encuentra declarado penalmente responsable de esa comisión de hecho delictivo, la imposición de una pena, la imposición de una sanción, la imposición de una multa. En materia de adolescentes no se pena, en materia de adolescentes se sanciona, en materia de adultos, jurisdicción ordinaria, si existen penas. Eso también lo vamos a ir repasando, viendo, pese a que aquí no me indica o el programa académico no me exige que pues yo deba hacer esas distinciones, pues sí es importante refrescar las jurisdicciones y más en este caso penal, ¿no? En este contexto, pues el compromiso académico que tiene el Estado es garantizar y proteger los derechos y bienes que tiene y bueno, toda su estructura social, ¿no? El Código Penal o es la norma sustantiva básica por excelencia, donde se encuentran las diversas especies del delito, en la mayoría de los casos. Sin embargo, producto de que a medida que avanza la sociedad, avanza la delincuencia, lógicamente que el Estado, en este caso el Estado venezolano, incorpora o es necesario que crea otras leyes, en este caso leyes penales especiales, para adecuar conductas antijurídicas o conductas que pueden constituir
delitos, porque recuerden que no toda conducta antijurídica puede constituir un delito, pero aquellas que sí constituyen delitos, las materializa a través de leyes penales especiales para poder hacer esa adecuación de un hecho con un tipo y que pueda ser castigada una pena. ¿Por qué es importante o significativo esto? Recuerdan el llamado principio de legalidad, que efectivamente, si una persona comete un hecho, pero ese hecho no está encuadrado en un tipo penal, en una norma penal, pues atipicidad. Lógicamente no se puede castigar porque es atípico, no existe delito como tal. ¿Ok? Es necesario pues esas leyes efectivas que con prontitud, adaptabilidad y eficacia pues aborden todos esos problemas y más aún de la delincuencia, que pues lógicamente transforma la sociedad también de manera significativa y que pues la sociedad necesita en todo caso pues una garantía de que una persona que cometa un hecho delictivo pues puede ser castigada, penada, ¿no? Igualmente, pues por eso se implanta o se hace necesario la implantación de estas leyes penales especiales. A medida que avanza igualmente esa delincuencia y que existe en la sociedad, pues la necesidad en todo caso de que sea regulada, es necesario pues también refrescar y verificar ciertos principios constitucionales y legales del derecho penal. ¿Qué se entiende en todo caso pues por principios constitucionales del derecho penal? A ese conjunto de garantías, derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en el proceso penal. Em, Estos principios pues constituyen el límite del poder punitivo o sancionador del Estado. Recuerde que el poder punitivo, bueno, lo ejerce el Estado inclusive a través de sus actores o actores del proceso penal y en este caso, ¿quiénes serían los actores del proceso penal? Bueno, pudiéramos decir que en primer lugar el director o el gerente del proceso, pues el juez o la jueza. Las otras partes, el fiscal con su dualidad de funciones, es parte de buena fe, pero es acusador también, el defensor, sea público o privado, y el imputado. Y están las otras partes como la víctima de los auxiliares del proceso como tal, secretario, alguacil y demás, o intervinientes en el proceso penal. Pero los principales son estos. Y bueno, el juez como también es director del proceso y persona que tiene la facultad de decir el derecho, que tiene jurisdicción. Recuerden que la palabra jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dictio, que es dicción, decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los jueces o los operadores de justicia netamente, los que tienen esa facultad de decir el derecho. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta o algo que me quieran compartir o socializar? Profe, yo tengo una pregunta en el caso de la tipicidad. Ajá. O sea, porque yo ahorita estoy viendo y me parece bien, ¿no? Es positivo lo que está sucediendo cuando existe maltrato animal, ¿sí? El Ministerio Público, pues está ahorita en ese momento condenando a las personas. Pero bueno, en mi Ujú. ignorancia, todavía no he podido observar o leer una normativa que rija esas conductas. ¿Me hago entender? Sí, sí, no, sí existe, doctor. Se implementó una ley de protección a los animales. Esa ley es de nueva data. Mm, Exactamente no sé, pero dice Ley de Protección a los Animales. Y también, bueno, pues ya está amparada por resolución. Es una ley penal especial. No la vamos a ver porque el programa académico, pero la pudiéramos, pues sí, en la próxima clase poder socializar, pero sí está la conducta. Y en todo caso, supongamos que no pudiera estar, ¿no? O sea, por falta, pues también pudiera en todo caso condenarse. Pero ahorita pues sí está siendo enfática porque pues la ley está creada. O sea, entonces es un hecho que encuadra en un tipo penal y que está establecido. ok, perfecto, doctora. Gracias por la aclaración. A la orden, doctor. Ajá.
Eso en cuanto a los principios, en cuanto a la tipicidad, como lo dijo el doctor Jason, es necesario que esté típico. En este caso, de la ley de protección a los animales se encuentra, al igual que en Venezuela, en muchos países, por lo menos en Estados Unidos, pues también la ley de protección a los animales, aquí sobre todo es bastante dura también, o sea, de que una persona que pueda pues dañar a un animalito pues es castigada y demás, pues porque pues se le respeta la vida, ¿no? Es una atención al derecho universal o al derecho humano, que es la vida. Independientemente que no sea una persona humana, es algo y alguien, o sea, se pudiera decir que tiene vida y Un que ser pues vivo, perdón. lógicamente, exacto, es un ser vivo que siente, padece y más. De cuando uno ve pues los ojos de los animalitos, ¿no? Sobre todo de los perros que son como, como le dicen, el mejor amigo del hombre, que siempre está ahí, o sea, le puede hacer daño, le puede hacer mala cara y el animalito siempre va a estar contento de que llegue su amo a la casa, de verlo. Entonces es cuestión de emociones, de sentimientos, de ese grado de empatía que debe tener pues el ser humano con todo lo que le rodea, no solamente con los animales, sino bajo los principios inclusive generales del derecho, eh, no hacer daño a otro, darle a cada quien lo suyo y bueno, vivir honestamente, que son los tres principios generales del derecho: no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada quien lo suyo. Sobre esa perspectiva, pues el ser humano siempre debe actuar, ¿no? Conforme a las reglas, lógicamente que tenemos que estar condicionados y que cuando yo digo condicionados, bueno, regulados, porque si existiendo normas, existe delincuencia, existen personas que pueden transgredir la ley de manera inclusive voluntaria, o sea, con dolo, o de manera culposa, bajo diferentes parámetros o contextos. O sea, de una u otra forma, pues nosotros estamos eh, regulados, estamos amparados y que, bueno, que Dios nos guarde, pero sobre todo las personas que por lo menos manejamos en cualquier momento, o sea, no puede pasar, pero o sea, existe un margen de posibilidad mínima, aunque sea de que nos comamos, o sea, o traspasemos las líneas inclusive de tránsito en cuanto a la luz, que no veamos algún peatón o algún ciclista y que de manera y culposa, involuntaria, porque no se tenía la intención en todo momento de cometer un hecho delictivo, pues pasa, ¿no? Lógicamente que también existe el hecho de la víctima, que no es culpa del conductor o de uno, sino que la víctima se atravesó, pero bueno, ahí entonces viene otro contexto, que es la parte criminalística y que de la parte de criminología, de saber efectivamente, y bueno, se abre el campo del proceso penal para verificar efectivamente culpa, si es hecho de la víctima, si fue como porque la víctima se tiró inclusive a la calle o qué pasó en realidad, pero bueno, son otras formas o parte del proceso penal en cuanto a verificación de pruebas. Por eso el derecho penal es amplio, amplísimo, se pudiera decir, y pues intervienen muchos factores a nivel procedimental y a nivel sustancial. ¿Ok? Bueno, y en cuanto a los principios, pues seguimos en ese orden de ideas. Los principios del derecho son de origen político, de origen jurídico, son de origen político, pues aquellos que se plasman en la Constitución de la República, de origen jurídico, pues aquellos principios derivados de la propia ley, ¿no? Igualmente, cabe señalar que nuestro país, bueno, nuestra Constitución de 1999, pues ha consagrado principios, derechos y garantías que rigen los destinos del derecho penal en todo caso, en su aspecto sustantivo y adjetivo, los cuales pues encuentran su fundamento en el respeto de la libertad y dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos, y que la convierten en lo que se ha denominado pues la doctrina del Estado constitucional. Cada país pues tiene su normativa, su constitución, pues a nivel de Ecuador pues también existe su normativa de derecho penal, de los principios del proceso penal, y el derecho penal pues es universal porque siempre existe una teoría del delito con base a esos elementos que yo indiqué. O sea, no solamente es aplicable para Venezuela la teoría del delito, sino es una teoría del delito a nivel universal. Por eso es aplicada pues, en diversos países. Que la forma de aplicación, bueno, inclusive aquí en Estados Unidos, aquí es el sistema anglosajón del Common Law,
pues difiere un poco, pero en líneas para determinar o no la existencia de un delito van a ser analizados los mismos elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son en todo caso esos principios constitucionales y legales del derecho penal? En primer lugar, pues nos encontramos con el principio de intervención mínima. Este principio pues interviene el poder social, el Estado, para determinar en todo caso si ese derecho o de intervención del Estado en la creación de delitos y en la imposición de la pena también pues tiene un trámite, puesto que el objeto que se persigue al establecerlo y de qué medios se vale para proteger los bienes jurídicos que debe amparar. No, pues lógicamente es un principio de intervención, como su misma palabra lo dice, y quién interviene, el Estado, bajo qué forma, o sea, porque ejerce pues el poder punitivo del Estado, ¿no? El principio de legalidad, que es ese, pues, importantísimo y que es el que más usamos, pues, sí, constantemente lo utilizamos, que en líneas generales, que es de ley o resulta de la ley, ¿no? Varios autores, entre ellos Cuello, lo define como el conjunto de normas establecidas por el Estado para determinar los delitos, las penas y en todo caso los medios de seguridad con que aquellos son sancionados, ¿no? El artículo 49 de nuestra Constitución pues establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueran, ¿qué? Previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Este principio también lo encontramos en el artículo 1 del Código Penal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que en ella no hubiese establecido previamente. ¿Ok? Es necesario destacar pues que el principio de legalidad lleva consigo la interpretación o la prohibición de la interpretación analógica. O sea, no es admisible la analogía en derecho penal, es decir, en el supuesto donde la analogía se presenta como la aplicación de una norma contraria al reo, el principio de legalidad pues la prohíbe claramente, por lo que es lícito calificar a un delito, aplicar una pena, o sea, mediante analogía, no se puede, o sea, si se aplica, pues forma parte de esa garantía constitucional y legal de que se va a castigar a una persona efectivamente porque su conducta se adecúa a un tipo penal consagrado en una norma. ¿Sí? Que esa norma, o sea, esté contenida o en el Código Penal como norma sustantiva por excelencia o en leyes penales especiales. ¿Ok? En Venezuela pues existen cantidad y pues vamos a ver como un tercio o menos de un tercio de la cantidad de leyes penales especiales que existen, ¿no? Igualmente, bueno, nos encontramos con el principio de tipicidad, que pues es muy relacionado con el principio de legalidad. Para que un hecho sea típico, basta que una ley lo provea, no importa de qué manera, ¿no? La tipicidad, pues, como ya indiqué, es un elemento positivo del delito, el elemento negativo es la tipicidad. La tipicidad como elemento positivo del delito implica una relación de perfecta adecuación o de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo penal. Bueno, un ejemplo de ello, por decir el robo agravado, el homicidio simple, cuando me indica el que intencionalmente haya dado muerte a otra persona, será castigado de tal a tal. Por lo menos en ese artículo 405 del Código Penal, que prácticamente son dos líneas que lo abarca, dice mucho. Ahí podemos extraer partes importantes del análisis de una norma penal. ¿Cuáles serían el sujeto activo? Cuando hablamos del el que intencionalmente, me está diciendo que el sujeto activo es indiferente. O sea, cualquier persona puede cometer un homicidio. ¿El qué? Cualquiera. No me está dando una cualidad específica para el agresor o el victimario del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues lógicamente la persona que recibe ese cercenamiento y que pues ya no va a estar en la sociedad porque le da muerte. Ese es el sujeto pasivo. También me indica, o sea, que la persona que recibe esa acción pues no tiene una cualidad especial, es un sujeto pasivo de carácter indeterminado y
es la víctima, ¿no? El bien jurídico protegido, ¿cuál es? En el homicidio, la vida. O sea, le da muerte a otra persona, la vida. Y el verbo rector, en este caso, el homicidio intencional, pues es la intención, porque me está indicando el que intencionalmente. Ahí se pudiera configurar, están los elementos del delito, hay una intención, inclusive hay un recorrido a nivel de la teoría del delito, que se recuerden que es el intercrímenes, pensamiento y acción, o sea, porque es la forma de ejecutarlo primero, se pensó, se verificaron los medios para accionar o para ejecutar o materializar el delito y posteriormente se plasmó un recorrido criminal o el llamado camino delictual. Recuerden que también pues que no se penan pensamientos hasta los momentos. Eh, pero los pensamientos, si se plasman y si se exteriorizan, constituyen conductas antijurídicas que van a generar delitos, pues lógicamente es típico, va a constituir un delito y va a ser castigado. ¿Ok? Eso forma parte del principio de tipicidad, esa perfecta adecuación. El principio de culpabilidad, como otro de los principios del derecho Permítame, penal. permítame, discúlpame, yo tengo una preguntita. Ajá, Bueno, y le voy a hablar puntualmente sobre un tema que yo he hecho un análisis jurídico. Yo soy de Ecuador, Carlos Erazo. Soy alumno también en la sí, especialidad de criminalística. ajá. Verán, para mí, bueno, aquí en la normativa ecuatoriana veo cierta debilidad por parte del legislador al momento de estructurar el tipo penal como tal. Como, por ejemplo, yo soy policía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí encontramos en el 283 del COIP el delito de ataque o resistencia a los funcionarios públicos, ¿no? Pero ya del análisis de la Corte Constitucional, donde le analiza de fondo, existe, bueno, sentencia de criterio vinculante y no vinculante, en el que hace un análisis, y yo comparto también ese tema, en el que a nivel de derecho comparado se ha separado, ¿no? Lo que es la resistencia o lo que es la desobediencia como una contravención. Y el ataque, infligir violencia en contra de un funcionario público siempre ha sido el delito, ¿no? Entonces aquí, lo digo así, yo veo como un tipo penal imperfecto en el cual la debilidad del legislador hizo poner estos dos tipos penales en uno solo, que cuando ya se encuentra en una etapa de sustanciación hace difícil probar que se resistió y atacó, ¿no? Porque vendrían a ser verbos rectores opuestos, ¿sí? Porque o bien o me resisto pasivamente o ataco activamente al funcionario público. Y por eso es que, bueno, de un artículo científico que yo hice, se pudo evidenciar que prácticamente el 95 o el 98% de estas causas se caían y se mandaban al archivo o tenían sobreseimiento definitivo, ¿no? Entonces, también analizaría yo ahí que en el tipo penal, de acuerdo al principio de tipicidad, este debería de ser congruente con las acciones o omisiones que realizan las personas para que pueda ser punitivo para el Estado. Claro, es muy interesante porque me imagino que se cae el procedimiento por el tipo también de argumentación. Porque si tú te pones a ver, me dices que están unidos la resistencia y el ataque no necesariamente tiene que ser físico. El ataque es ahí subjetivo, porque la persona ataca al funcionario por la resistencia que tiene. O sea, está en contravención a una actuación policial y por eso es un ataque. No, el ataque tiene que ser físico, o sea, no tiene que necesariamente atacar al funcionario, al policía, sino el ataque es indirecto, es subjetivo. El ataque va en contra de esa posición contraria donde el agresor o la persona que está siendo arrestada no quiere ser pues arrestada, aprendida y se opone resistencia. Entonces el ataque va en contra de la norma, no en cuanto a lo físico del funcionario. ¿Me explico? Sí, justamente fue, no sé si en algún momento le tenga la oportunidad de compartirle, si hilando fino un poquito más en otro tipo de delitos o delitos que atenten contra el género, hay incluso violencia física, psicológica, sexual, hasta económica. Entonces, si analizamos ya de fondo el ataque, como puede, como usted lo manifiesta,
no necesariamente es ir golpearle al policía como tal. Recordemos que si una persona ya en un primer nivel de contacto visual con el policía que está investido de ese poder público del Estado, desobedece o no le quiere hacer caso, no se quiere identificar o se rehúsa tal vez a un control policial, significa que tal vez algo, anda en algo, ¿no? Y por eso hay esa resistencia que después sube o incrementa el nivel de violencia y termina con el procedimiento flagrante como tal. Exactamente. Entonces, claro, ahí operan muchos mecanismos, ¿no? Tanto de la forma como la persona está, por eso es muy importante para ustedes, los funcionarios policiales, hacer una individualización apropiada en el acto.